Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a este club de revista en Urología de la Policlínica Metropolitana. Muchas gracias por venir. Tenemos a los chicos del Hospital Domingo Luciani, primera vez que vienen. Gracias a los muchachos del Hospital Universitario por su constancia. Y bueno, el club pasado, el doctor Germán, el jefe de servicio del Hospital Universitario, nos solicitó que la doctora Landaeta, que es fellow en urología del universitario, nos diera, que estaba preparando una conferencia sobre incontinencia urinaria post-JOLEP y que la quería compartir con todos ustedes y cedimos, entonces creamos el espacio para que este club tratara sobre JOLEP, sobre enucleación endoscópica de próstata, que es un tema que está muy en moda, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Entonces vamos a hablar primero, les voy a hablar lo que es la enucleación anatómica endoscópica de próstata, que es más allá de JOLEP. Luego Ámbar nos va a dar la conferencia de incontinencia urinaria y cerramos con Vanessa, quien trabaja como fellow del doctor Arias y mío en varias clínicas y nos va a conversar un par de papers para complementar la información que nos va a dar Ámbar, que está bastante interesante. Este es un editorial que publicó el doctor Thomas Herz en 2016 y él habla de enucleación es enucleación y es enucleación. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cualquier tipo de energía que se utilice, la enucleación sigue un principio fundamental y es que tenemos disponibles muchas energías para hacer este tipo de procedimiento, desde la energía bipolar, láser holmio de alta potencia, láser holmio de baja potencia, láser de fibra de tulio, láser de tulio y el láser verde, que también se utilizó en un principio para hacer enucleaciones prostáticas. Y este es un pequeño video donde explica, esto lo uso para explicarle a los pacientes qué es una enucleación, qué es un JOLEP. Y es esto, es separar el adenoma prostático de la cápsula, llevarlo a la vejiga y luego hacer una morcelación de ese tejido, de ese tejido que está dentro de la vejiga, dejando la mínima cantidad de tejido prostático. Este video no es mío, esto me lo descargué de internet, pero me parece bastante interesante y simple porque explica el procedimiento a su totalidad. Y esto ha llevado un largo proceso. Esta cirugía no es nueva. Esta cirugía empezó en el año 1998. Ya hay descripciones previas de enucleaciones monopolares o de intentos de enucleaciones monopolares. Posteriormente, empezaron la enucleación con el láser verde. Se utilizaron láser holmios de baja potencia. Las primeras enucleaciones de próstata se hicieron con láser de potencias de 40 vatios o menos. ¿Ok? Hasta que llegamos a lo que ustedes están viendo actualmente. ¿Qué ha permitido esto? La tecnología, el desarrollo de tecnologías láser nuevas ha permitido que la enucleación, digamos, se democratice. Y ya las guías clínicas, esta es la guía clínica de tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática. Y fíjense todas las opciones que tenemos. Prostatectomía simple, JOLEP-TULEP para próstatas por encima de 150 gramos. Tenemos para próstatas entre 30 y 80 gramos fotovaporización, resección transuretral, cirugía prostática. Y para próstatas pequeñas, fotovaporización, resección transuretral. Pero fíjense que la JOLEP o la enucleación con láser holmio y TULEP o enucleación con láser tulio está presente en todas las opciones de volúmenes prostáticos. Las guías europeas también lo incluyen como una sugerencia fundamental para todos los pacientes y ya tenemos buena evidencia de buenos resultados. Y esto es una revisión sistemática de 28 artículos donde compararon los resultados de resección transuretral de próstata y enucleación láser para ver cómo eran los resultados y observen mejores resultados en IPSS a los 12 meses a favor de la enucleación. Y no es enucleación con láser holmio, ¿ok? Aquí estos 28 papers incluyeron láser holmio, energía bipolar, láser tulio.
la que más se realiza, la que más está incluida en este trabajo son los de láser Holmium, pero también tenemos otra energía. Qmax al primero, al sexto, a los 12, a los 24 años, a los 24 meses, mayor para enucleación que para RTUP. Menor residuo posmiccional, tiempo de sonda mucho menor, estancia hospitalaria mucho menor, menor tasa de transfusiones y resultados similares en continencia y contractura de cuello vesical. ¿Qué pasa cuando comparamos para próstatas de gran volumen? Que es la enucleación con láser Holmium con cirugía robótica. Tenemos menos tiempo quirúrgico, menos riesgo de transfusiones, una estancia hospitalaria mucho menor, tiempo de catéter promedio de 3.5, mucho menor para JOLEP, y riesgo de complicaciones en cirugía robótica mucho mayor. Estamos hablando de complicaciones Clavien 2, Clavien 3 para un procedimiento cuando el otro, las principales complicaciones son más frecuentes, son Clavien tipo 1. Ahora bien, ¿cómo es ese comportamiento en próstatas pequeñas? Fundamentalmente. Y este es un trabajo publicado en Nature, donde compararon 85 pacientes de RTU, 417 pacientes de fotovaporización y 143 pacientes de enucleación con láser en próstatas menores de 30 cc. Y los resultados fueron mucho mejores en tiempo quirúrgico, duración del cateterismo, incidencia de contractura de cuello vesical y complicaciones postoperatorias mucho mejores a favor de la enucleación con láser Holmium en comparación con los otros dos artículos. Y esto es de ayer, que salió, lo publicaron en el chat de la Sociedad Venezolana de Urología. La AUA actualiza las guías clínicas de tratamiento quirúrgico de hiperplasia y nos dice, ofrecer RTU bipolar o monopolar, con un buen nivel de evidencia. Ya la enucleación con láser Holmium tiene un buen nivel de evidencia. Entonces, y tenemos que, y esto es bien interesante, que la cirugía abierta para próstatas de mayores de 80 gramos, bien sea abierta, asistida por laparoscópica o laparoscópica asistida por robot, tiene un nivel de evidencia moderado y un grado de recomendación intermedio, en comparación con dos procedimientos que están acá. Entonces, antes de darle el paso a Ámbar, tengo dos hospitales que sé que tienen láser, sé que tienen personal entrenado para hacer este tipo de situaciones. Yo quiero estimularlos y me interesa, estoy ansioso por llegar al Congreso y ver cómo ha sido ese programa que ha establecido Germán en el hospital universitario, porque debe replicarse en el resto del centro hospitalario para que, así como la RTUP se masificó en algún momento, podamos lograr masificar la enucleación de cirugía prostática. Yo voy a dejar a Ámbar ya para que empiece su conferencia y nos hable de la incontinencia urinaria postenucleación prostática con láser. Gracias. Buenas tardes, es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, quería resaltar que a menudo en las conferencias de urología resaltamos nuestras láminas con todo lo que es exitoso. Es decir, tenemos cirugía con 0 complicaciones, sangrado mínimo, estancias hospitalarias de 24 horas, pero hoy no le venimos a hablar de lo que ya sabemos hacer bien, sino más bien de lo que nos quita el sueño a nosotros y a nuestros pacientes, que es la incontinencia urinaria post-enucleación prostática con láser. Hicimos una revisión de una serie de artículos para responder ciertas preguntas que nos pueden aquejar sobre este tipo de complicaciones. Entonces, si miramos atrás, la enucleación es como un procedimiento que fue producto de un acto de fe de Freyer en 1901, cuando realizó la primera enucleación prostática suprapúbica abierta, que es literal una cirugía de tacto. Luego conocimos lo que es la energía monopolar o bipolar para la resección, donde ya empezamos a ver, pero seguimos teniendo como enemigo lo que es el calor cercano al esfínter por todas estas complicaciones que en ese momento ya se daban. Hasta que llegó Gilling en 1998, en donde revolucionó la cirugía de nucleación prostática o del crecimiento prostático obstructivo con el láser Holmium.
en donde al fin nos ofrecen un estándar de oro o un gold estándar para este tipo de procedimiento. Entonces, es curioso, podemos ver cómo en el transcurso de lo que tenemos en el tiempo del avance de la tecnología, tenemos cámaras 4K, láseres de última generación y seguimos evidenciando esta complicación que es la incontinencia transitoria. Es decir, ya no es la herramienta, lo que nos da una lección de humildad porque determinamos que es más bien la comprensión de la estructura anatómica que tenemos al usar esta herramienta, como es el láser en el momento de la cirugía. Entonces es importante resaltar que actualmente pasamos de la cirugía que es cruenta a la precisión, como el láser, la cirugía endoscópica, a esta era que es la era de la biomecánica. Y para entender lo que es la biomecánica, tenemos que dejar de ver la próstata como una glándula aislada y comprender que es un sistema de funciones o de tensiones complejos que está en esta área, sobre todo la parte más importante, que es donde ocurre la magia o el desastre. El ápex no es recto, es curvo. ¿Ok? Y abraza el esfínter urinario externo, que es donde mayormente cuando lo vamos a manipular vemos las complicaciones. ¿Qué tenemos acá? De entre la cercanía entre el ápex y la uretra membranosa, que es donde descansa nuestro esfínter, tenemos esta dispuesto en forma de herradura o circular que está comprendido por dos tipos de fibras. Ya vamos para eso. Antes es importante resaltar que, bueno, cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento endoscópico, vemos a través del citoscopio una estructura que llamamos el verbo montano, en donde podemos destacar que los pilares anteriores de este esfínter se ven más gruesos, el posterior un poco más delgado, y es la estructura que nos hace determinar cuál es el límite necesario para nosotros empezar esta resección con el láser. Ahora, acá hay una pseudocápsula que es una capa muy delgada. Cuando manipulamos con el láser podemos tener el riesgo de lesionarlo, ya sea por estructura mecánica o térmicamente. En este tipo de esfínter tenemos dos fibras, como les estaba comentando, la tipo 1, que es de contracción lenta, y la 2 rápida. La lenta está en forma de herradura o circular y es la que se encarga de establecer el tono pasivo al esfínter, es decir, la que nos da la incontinencia pasiva, es la que evita que nosotros nos orinemos mientras estamos dormidos o caminando. Y la de contracción rápida se encuentra en la periferia, que lo que establece o se activa es durante la presión intraabdominal, es decir, cuando nosotros resecamos el ápex y tenemos somos muy bruscos al hacerlo, estamos no solo disrumpiendo con la fibra del esfínter, sino también podemos alterar lo que es la inervación de estas fibras lentas. Podemos ver en este esquema que les traemos del lado izquierdo cómo es el proceso de micción en un paciente sano. Generalmente la vejiga se contrae, el esfínter se relaja y cuando el paciente o la persona durante el proceso de la micción, cuando esta fibra está relajada y posterior a una nucleación, hay un aumento de la cinética del chorro de orina de forma masiva, por lo que bueno, el esfínter permanece abierto. Pero aquí no es el problema en esta fase. El problema viene cuando entramos en la fase de cierre o contención, que es cuando el paciente terminó de orinar y posterior de venir de un chorro débil a tener esta fuerza cinética masiva, que es el chorro urinario nuevo, dependiendo de cómo se encuentre el estado de este esfínter, que puede estar edematizado o puede estar elongado por traumatismo mecánico, puede existir una dificultad en la retracción o en volver a este tono pasivo que él tenía previamente. Y eso puede ocurrir porque el paciente tiene meses o tal vez años con este problema urinario y de repente resolvemos el problema obstructivo mecánico
y de allí puede venir esta fase de latencia, que es lo que explica el por qué en el proceso de la micción, cuando el esfínter se va a cerrar, a lo mejor no está lo suficientemente tónico. Entonces, dejando la parte de la anatomía y la micción a un lado, entramos en lo que es la materia, lo que nos importa, en la área quirúrgica. Nosotros los que estamos iniciando la curva en el OLED vemos el aprendizaje como este camino, un camino sinuoso. Y siempre va a existir la pregunta en el aire de, ¿es la incontinencia urinaria un peaje inevitable durante la curva del aprendizaje del OLED? ¿Y ofrece el OLED una ventaja real en seguridad funcional a largo plazo? Esto no lo podemos responder con simplemente injerencias, entonces nos basamos en lo que es el apoyo de los artículos que hemos revisado y es donde Ágreda, en España, en el 2019, estableció un análisis de las complicaciones en el aprendizaje del OLED y nos da un golpe de realidad en el que nos indica que las complicaciones en la curva de aprendizaje no son mayores que realizar una RTUP convencional. Sí hay que pagar un peaje, sí hay que hacerlo, y es que cuando estamos iniciando la curva podemos tener alrededor de un 15 al 20% de pacientes que comienzan a presentar esta complicación que es la incontinencia urinaria transitoria, a diferencia de los más expertos que cuando este paso llega, por lo menos tienen una incidencia de 9.7 pacientes, 9.7% de los pacientes, por lo menos de lo que se estableció en este estudio. Pero es eso, un paso transitorio, es decir, la mayoría de los pacientes mejoran a los 3 meses esta continencia, por lo que no deberíamos satanizar esta técnica por este tipo de complicaciones. Ahora, ¿vale la pena el recorrido? Ahí es donde el metaanálisis de Song en el 2018 nos explica que no solo el OLED es seguro, sino que es lo que debería ser o es superior. ¿Por qué? Porque ayuda o mejora o se evidencia que reduce lo que es el producto del residuo postmiccional de las técnicas donde se ve la mayor efectividad en este y su estancia hospitalaria es la más corta, alrededor de 24 a 48 horas, dependiendo del grado de complicación que puede haber tenido el paciente, porque no solo existe la incontinencia, sino otras complicaciones aparte. Ahora, ya entrando en la materia, ya vimos la parte de la curva de aprendizaje, lo que es la anatomía. Les traigo 2 artículos de los japoneses en donde nos establecen que la incontinencia urinaria no es al azar, sino que es más bien un asunto de trigonometría, en donde nos hacemos la pregunta, ¿existe alguna relación entre la longitud de la uretra membranosa y la incontinencia urinaria postoperatoria? Ahí es donde la anatomía es el mapa y estos artículos son como el GPS. ¿Por qué? Porque ellos agarran las resonancias, magnéticas prostáticas en un soporte sagital, en ponderancia en T2, porque se ven mejor en los tejidos blandos, y midieron lo que es la distancia de la longitud de la uretra membranosa junto a otras estructuras y compararon si la diferencia de esta longitud tenía consecuencia posteriormente con la incontinencia urinaria. Y en este estudio en particular encontraron que si la longitud de la uretra membranosa es corta, es decir, menor a 12.8 milímetros en la fase aguda y subaguda, es decir, en el primer mes, sí tiene que ver, hay una estadísticamente es una diferencia significativa, y también el tiempo quirúrgico. Cuando pasa de 104.5 minutos hay un mayor riesgo, pero lo justifican por la parte de la manipulación del esfínter. También relacionan otras variables como es el volumen prostático, mayor volumen prostático, mayor tiempo quirúrgico, por ende, también en este ítem, ellos lo justifican con el sufrimiento mecánico del esfínter. NAM asocia la edad también con el tejido que se vuelve más frágil, menos denso, pero en este estudio en particular no encontraron estadísticamente alguna significancia en este dato. Ahora, en cuanto a la comparación de estos pacientes usando estas variables a los 3 y a los 6 meses, no hay una relación en cuanto a la incontinencia urinaria
si tomamos en cuenta la longitud uretral. Ahora, este otro estudio que fue en el 2020 de Japón, tuvieron una población de 78 pacientes, también utilizaron la resonancia magnética, como ya les había comentado, corteza sagital, secuencia T2, para evidenciar la recuperación de los pacientes que evidenciaron con su incontinencia urinaria transitoria. ¿Cómo lograron esa medición? Bueno, en el ápex, midieron desde la punta del ápex hasta el punto inferior, que es el bulbo peniano, y establecen, a diferencia del otro estudio, un punto de corte de 14,8 milímetros. Es decir, 14 milímetros es el punto crítico en donde ellos establecen que la longitud de uretra, cuando es mayor a este número, podemos ver que los pacientes pueden lograr una continencia el primer mes de un 80,4%. Es decir, van a tener una rápida recuperación, a diferencia de si es muy corta, que van a tener una recuperación más lenta en un 30%. También estudiaron otras variables como la edad. En la edad límite establecieron que son los 75 años, y esto quiero dejarles que no es que los pacientes que tienen una uretra corta, que tienen más de 75 años, no le vamos a hacer OLEP. No, eso significa que tenemos que ser un poco más cautelosos en el momento de la selección del paciente y saber, bueno, como en toda la cirugía siempre hay que ser cauteloso, pero si vemos que tiene algún factor extra que nos puede contribuir a que puede desarrollar este tipo de complicación o mantenerla en el tiempo, poder cuidar en el momento de la disección del ápex, aplicar menos calor, ser menos, usar una tracción limitada o solamente la necesaria para no dañar más los tejidos. Ahora, ya vimos lo que nos dijeron los japoneses sobre la longitud de la uretra, que nos obliga a establecer un estudio de imagen para poder diagnosticar o predecir si el paciente va a tener algún futuro en cuanto a la incontinencia urinaria transitoria. Venimos ahora a hablar sobre el tipo láser. Durante muchos años nosotros hemos planteado si hay alguna diferencia entre la energía láser Olmium, el thulium o el thulium pulsado. ¿Por qué? Porque teóricamente la longitud de onda lo que nos habla es de su grado de penetración en el tejido y la carbonización de los mismos. Eso puede afectar en el momento de hacer un OLED o una enucleación prostática. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Influye el tipo de energía láser para la incontinencia? Bueno, en este estudio que les traemos del 2021 hicieron unas diferencias entre el láser Olmium y Thulium y no encontraron una significancia estadística en relación al láser. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no es el láser, es porque mayormente el trauma mecánico es el factor común para nosotros tener esta complicación. Ya entonces sabemos, no es el láser en este estudio, es más bien cómo nosotros lo manejamos. Ahora, podemos predecir qué pacientes desarrollarán la incontinencia transitoria antes de entrar a quirófano. Bueno, sí, con la revisión de estos artículos podemos desarrollar más bien un perfil de riesgo, en donde podemos denotar qué pacientes podemos evidenciar una permanencia de esta complicación de la incontinencia urinaria transitoria, ya sea a los 3, a los 6 meses, o probablemente que no se recuperen, aunque bueno, ahorita no hay una alta tasa de pacientes que han sido intervenidos por la enucleación con estos resultados. Entonces le traemos este del 2020 realizado en Alemania, en donde fue un estudio multicéntrico con 2.346 pacientes en la cual realizaron seguimiento a los 3 y a los 6 meses. ¿Qué evidenciaron aquí? Que a los 3 meses la incontinencia temprana la desarrollaron alrededor de los 14,5% de los pacientes. ¿Y cuál fue el mecanismo? Mayormente de urgencia, de un 50%. ¿Y cuáles fueron sus factores de riesgo significativos? Bueno, la experiencia del cirujano, ya lo hemos hablado, cuando tienen menos de 40 casos en el estudio de ellos, donde evidenciaron una edad avanzada, ellos la determinan alrededor de los también 75 años, un índice de masa corporal elevado y el peso de tejido enucleado. Mientras mayor peso de tejido enucleado, ellos establecen que
van a tener esta variable de complicación. Ahora, me quiero detener un momento acá en este ítem, que es el drenaje urinario preoperatorio. Ellos lo establecen como un factor protector y esto puede causar un poco de polémica, porque en nuestra práctica diaria y en otros estudios que vamos a ver a continuación, vemos que más bien que un factor protector es todo lo contrario. Claro, en este estudio lo centran es posterior a la descarga de una vejiga que está estresada, complicada. Ahora, ¿cómo lo vemos en nuestra práctica del día a día? Usualmente cuando nos llegan los pacientes, son pacientes que tienen sonda de larga data. Podemos ver una atrofia del esfínter o por el balón en un detrusor que está altamente estimulado y por eso evidenciar una recuperación tórpida en estos pacientes. Entonces la pregunta no es, o en conclusión, no es si el uso de sonda o no trae este tipo de consecuencia, es el tiempo, la permanencia de esta sonda que pueda causar este tipo de alteración anatómica y además del estado de la vejiga que tenga el paciente en el momento en que nos llega. Porque nosotros como los operadores tenemos que tratar o prevenir o evitar que estas consecuencias sean aún mayor en estos pacientes y poder intervenirlo lo más rápido posible. Entonces continúo. En este estudio también como ven en esta lámina, indicaron en los casos que tenían menos de 21 casos, de 21 a 40 y más de 40 casos, cómo influía el grado de incontinencia, o sea, hablaron de la curva de aprendizaje, asociaron el tiempo de procedimiento, mientras más casos, menor tiempo, y la eficiencia de la nucleación. En cuanto a los 6 meses, vieron que el mecanismo de incontinencia mayormente era de esfuerzo y de urgencia. Los factores de riesgo significativos estaban las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, un volumen glandular total elevado y la edad avanzada, que contribuían a esta persistencia a los 6 meses de la incontinencia. Ahora, en este, que es la experiencia de un solo cirujano, la realizó DAS en el 2020, nos da muchas variables o una serie de variables que describen estos pacientes que son factor de riesgo. ¿Por qué la experiencia de un solo cirujano? Bueno, es pasar de un estudio multicéntrico a un cirujano que tiene 400, al menos en este estudio para ese entonces, 434 pacientes, podemos establecer que con un solo operador ya no es cuestión de que tengamos el sesgo de que son varias personas que están haciendo la técnica. Entonces, él indicó que acorde al volumen prostático, si es más de 100 gramos, o él sí estableció que el uso de sonda preoperatoria de larga data y el tiempo del láser, que son más de 160 minutos, sí contribuyen a evidenciar una incontinencia urinaria transitoria y de largo plazo, en donde bueno, la recuperación es más lenta. Ahora tenemos este artículo que es del 2018, realizado en Corea, que contrasta con todo lo que hemos visto antes, porque ellos me hablan de un análisis multivariado en donde me describen que el factor predictor o que les condicionó la incontinencia a sus pacientes es un volumen en la zona de transición menor de 30 cc. Entonces ustedes dirán, ya va, Ámbar, pero me estabas diciendo hace un rato que las próstatas grandes son las que condicionaban la incontinencia urinaria. Ahora me estás diciendo que son las pequeñas. Ellos encontraron que, bueno, que en las próstatas pequeñas hay una mayor proximidad del láser al esfínter y los planos de clivaje son menos definidos en estas próstatas y por eso encontraron que estos pacientes tuvieron este episodio de incontinencia. Ahora, también hablan del ratio de nucleación, eso lo que quiere decir es cuando dejamos la cápsula peladita, brillante. Ellos establecieron que esta ratio de nucleación elevado también tiene este factor de riesgo de desarrollar la incontinencia urinaria. Entonces vemos a la cronología en esta tabla de la recuperación de sus pacientes, ya a los 3 meses el 4.6% estaban bastante bien. Dentro de todos los estudios, en este también hicieron énfasis en las opciones de tratamiento postoperatorio, en la cual establecieron el manejo conservador de esta incontinencia urinaria como uno de los ejercicios de Kegel, como fortalecimiento del piso pélvico
y el apoyo de la duloxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina que nos ayuda a mantener el esfínter tónico y en la duración del esfínter tónico, lo que evidenciaron una mejora en la calidad de vida en estos pacientes y la aceleración de la recuperación de ellos. Ahora, en este que se realizó en el 2018 en Francia por Zapetti, lo que nos da es lo mismo que hemos visto en los estudios anteriores. Demostramos que a los 3 meses mejoran la parte de la incontinencia urinaria, y dentro de los factores de riesgo tenemos la diabetes, la curva de aprendizaje y el tiempo quirúrgico, como ya lo hemos venido viendo en los artículos anteriores. ¿Qué recomiendan ellos? Que iniciar en la curva las mentorías con próstatas menores de 60 gramos. Ahora, ellos también hicieron una diferencia en el manejo postoperatorio de estos pacientes que vieron si tenían incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia, en la cual observaron que el 9.5% fueron al primer mes de esfuerzo. ¿Qué es lo que sugiere? Un daño mecánico o transitorio al esfínter estriado, y el de urgencia está atribuido a la remodelación vesical y a la desaparición brusca de la resistencia uretral, que es lo que habíamos hablado en la fase de la micción. Ahora, en los factores de riesgo de la incontinencia transitoria tras la enucleación prostática con láser que se realizó en el 2015 en Corea, ellos en una población de 391 pacientes con el 16.6% de incontinencia transitoria, evidenciaron que los factores de riesgo más importantes eran la edad y el tiempo operatorio, que con la edad aumentaba 3.5 veces más en pacientes que tenían más de 65 años, y en el tiempo operatorio, cuando la cirugía duraba más de 65 minutos, aumentaba el riesgo 3.8 veces. No hubo en este estudio una diferencia significativa en cuanto al volumen prostático y la diabetes mellitus, y en el volumen prostático es porque utilizaron próstatas pequeñas, o mayormente las próstatas que se vieron eran pequeñas. Ahora, entonces, si ya sabemos que hay factores que no podemos modificar, ¿ok? Tenemos como por ejemplo el uso del láser, lo que ya hemos venido hablando, la longitud de la uretra. Nos hacemos la interrogante: ¿es la incontinencia post-OLEP una consecuencia inevitable de la física, o podemos neutralizarla mediante la optimización geométrica de la técnica en bloque? Aquí les traigo un artículo bastante interesante que se realizó en Taiwán en el 2021, en donde comparan la técnica en block, la liberación temprana de la mucosa, y esta otra técnica que particularmente el doctor Germán y yo no la habíamos visto ni escuchado, que es la de 3 incisiones o en herradura. ¿Qué quiere decir esta técnica? Ellos nos muestran este gráfico para tratar de entenderlo, pero inician arriba, ¿ok? De entre hora 11 y 1, luego pasan a resecar la parte del piso, que es donde se encuentra el verum montanum, y luego van resecando la próstata, por lo que entendimos, de forma circunferencial o acorde a las jugadas del reloj. Ellos, como todos los que estamos tratando de vender un nuevo procedimiento que realizamos, sí encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los parámetros postoperatorios en 2 semanas. Increíblemente, con esta técnica, que tendríamos que probarla a ver cómo nos va a nosotros, encontraron que sus pacientes, solo el 3.5% desarrollaron la incontinencia urinaria transitoria en comparación de las otras que ya conocemos. Ahora, este es creo que uno de los estudios más importantes, porque me explican la aplicación de la trigonometría para dilucidar el mecanismo de la incontinencia. Fue desarrollado en Alemania en el 2025, publicado en el World Journal of Urology, en donde me establecen varias variables trigonométricas, como es la longitud de la uretra membranosa, el ángulo de inclinación, la fuerza de formación y el volumen prostático. La longitud de la uretra, como ya habíamos visto en los otros trabajos, la miden por resonancia o por eco, y un factor protector que sea mayor de 14 milímetros. El ángulo de inclinación lo que me habla es del ángulo del equipo durante la liberación apical. Como factores de riesgo, mayor ángulo, bueno, mayor presión en el contacto sobre el esfínter. La fuerza de formación me explica la presión ejercida sobre el ápex durante la enucleación. ¿Cuál es el mecanismo de daño? La tracción mecánica excesiva que puede estirar las fibras del esfínter. Y el volumen prostático es una variable indirecta
por la angulación que tienen que establecer. También me hablan del punto de fulcro y la fuerza vectorial. El punto de fulcro es el punto de apoyo al receptoscopio en el esfínter, que cuando ejerce un efecto palanca, el movimiento excesivo actúa como estirar o elonga las fibras musculares. Y la fuerza vectorial es la presión ejercida durante la nucleación apical. Entonces, vemos acá en este gráfico, en esta imagen que establece en este artículo, cómo la parte inicial que tenemos el equipo horizontalizado en 0 grados, en comparación a cuando estamos trabajando los ángulos o la parte lateral del adenoma, que vemos una angulación aún más aumentada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que ellos desarrollaron que dependiendo del ángulo de angulación pudieron ver pacientes continentes cuando tenían menor de 15 grados y ya empezaban a desarrollar incontinencia cuando tenían un promedio de angulación mayor a 20.4 grados por tracción excesiva. Entonces, lo que también denotan es que por cada grado en el aumento del ángulo va a aumentar significativamente la incontinencia urinaria. Y acá les traemos un video, esta parte, ahorita en nuestra curva de aprendizaje en el Hospital Clínico Universitario, la realiza el doctor Germán, que es la liberación apical, porque como hemos venido entendiendo durante todo este seminario sobre la incontinencia urinaria, es el factor como determinante para ver la recuperación del paciente. Ahora, él reseca primero los laterales, deja el frac de mucosa, porque como podemos ver acá, no hay una angulación, se mantiene en 0 para hacer la liberación de la misma y así evitar la mayor tracción en el tejido. ¿Okay? Entonces, esta descripción de esta técnica o los resultados ya los veremos en trabajos posteriores que realicemos en el servicio. Ahora les traigo un cuadro resumen que es dentro de la maniobra observada, acorde a los sustentos científicos que ya hemos visto. Lo que tenemos que tener en cuenta es tener un equipo horizontalizado, mínima angulación apical y la resección de la mucosa que sea precisa y la preservación del plano que nos ayudan a reducir esta tasa de incontinencia urinaria. Ahora, ya vemos que la técnica en unos estudios sí importa, la manipulación del tejido también. Es inevitable no preguntarnos, ya que aquí me pasé, si en la urología siempre decimos que el tamaño importa. Sí, porque seguimos con una camisa de 26 French en vez de usar una de 22. Si no lo sabían, ya ahorita hay estudios en donde hacen comparación de camisas pequeñas, o sea, pequeña de 22 French. Y Osai describió ahorita en el 2026 en uno de los estudios que realizó, casualmente es el que les trajimos acá, la diferencia de esos 4 French si realmente nos aporta que el paciente no desarrolla una incontinencia urinaria. Y bueno, lamento decirles que una camisa de 22 French, al menos en este estudio, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en comparación al uso de una camisa estándar en cuanto al desarrollo de la incontinencia. Lo que sí tuvo una diferencia estadística es la necesidad de meatotomía, fue 0 en el grupo que se utilizó una camisa de 22 French. Entonces aquí resaltamos, sigue siendo el operador de la cámara el responsable de esta complicación que estamos viendo actualmente. Después de hablar todo esto, pasamos a lo que es el tratamiento. Ajá, Ámbar. Entonces, si los factores que no podemos modificar, como lo anatómico, la longitud uretral, el uso del láser, cómo lo disecamos, ya el paciente tiene la incontinencia, ¿cómo podemos ayudarlo? Bueno, estableciendo las terapias de tratamiento de la forma más oportuna posible. Están las terapias de piso pélvico, como bien conocemos, el biofeedback, que nos ayuda o le ayuda al paciente a poder ver, determinar qué tanto o qué tan bien está contrayendo los músculos de forma visual, que, bueno, nos ayuda a tener una mayor continuidad y mejora en lo que es el músculo del piso pélvico.
Y esto va a depender mucho de cada paciente, el tiempo que tenga, como estaba conversando el otro día con la doctora Banda. Va a depender mucho del contexto que se haya desarrollado esta incontinencia. Lo que sí es que les traigo un estudio que fue realizado en 2020 en donde compararon, claro, este tratamiento también de forma preventiva y encontraron que estos ejercicios de entrenamiento de piso pélvico antes y después de la cirugía, pero lo establecieron como un régimen intensivo, no como el convencional que conocemos de 30 contracciones al día, sino de 120. Y encontraron que hay una disminución en cuanto a la incontinencia o el número de pads usado por los pacientes posterior a emplear este tipo de entrenamiento. ¿Qué herramientas utilizaron? Las recomendadas de los cuestionarios que ya conocemos, la prueba de peso del pañal en 24 horas, y también aconsejaban realizar una citoscopia para descartar otras patologías como estenosis, cuello vesical de uretral o de cuello vesical antes de decidir el tratamiento definitivo. Ahora, para mí esta es la lámina o la parte del seminario que se vuelve un poco más sensible porque a veces nosotros cuando operamos montamos esas fotos en internet, mire, operamos una próstata súper grande o resecamos una próstata de 300 gramos, pero realmente medimos el éxito de la cirugía por el volumen del tejido resecado o por la satisfacción de un paciente que comprendió y aceptó el proceso de recuperación. Entonces, le traemos este estudio en el que hablan sobre, que fue realizado en el 2022 en Estados Unidos, en donde hablan de la comprensión o la conciencia previa que tenían los pacientes antes de la cirugía de desarrollar la incontinencia urinaria. Y el 97.8% de estos pacientes tenían la conciencia, por lo cual en el 87 aproximadamente de ellos desarrollaron un episodio de incontinencia urinaria tras retirar la sonda y la percepción de recuperación, el 47.8% de ellos esperaba que se resolvieran en menos de 30 días. Hay casos, uno solo, que persistió a los 6 meses. Entonces, ¿en qué va el impacto de la comunicación? Los pacientes que no tuvieron un entendimiento razonable de su recuperación, de la incontinencia, ellos esperaban de que se iban a recuperar más rápido. ¿Y eso qué se traduce? Bueno, que la satisfacción o el grado de satisfacción de esas pacientes va a ser menor, porque van a decir, bueno, a mí me vendieron que esta es la técnica más increíble del mundo y ahora en 2 semanas yo no esperaba tener estos botes o este goteo. Y bueno, todo se basa en la preparación previa al paciente. ¿Okay? No es que sea una mala técnica, como hemos visto durante toda esta charla, es que ciertamente sí van a tener algunos un porcentaje de incontinencia, pero bueno, hay que sopesarlo con los resultados posteriores. La lámina no me quiere pasar, pero la siguiente habla es de la preferencia. Ellos hicieron un feedback o una propuesta de los pacientes, de cómo les gustaría que ellos tuvieran esta parte de la información, porque en la consulta, cuando nosotros los examinamos, le indicamos, hay que operarte, hay que hacerle todo, estamos explicándole todo, es mucha información para el paciente y ellos del 100% que tú le digas van a agarrar el 20% o el 30%. Entonces cuando llegan a sus casas se les olvida o no saben o piensan que no les explicaron que esto es una consecuencia que van a poder o tienen que afrontar posterior a la cirugía. Ellos dijeron que, por favor, háganos folletos informativos en un 27.3% para apoyarse cuando lleguen a casa, procesen la información de que tienen que operarse, de todo lo que tienen que pasar, bueno, lo releen y ven que sí realmente pueden estar enfrentándose a este tipo de complicación. En cuanto al tiempo de explicación, el 18.2% decidieron dedicar más tiempo a resolver estas dudas y involucrar a la familia en 18.2%. Ahora, con esta lámina, ¿qué quiero decir? Después de que el paciente, no voy a ahondar tanto aquí, pero de que el paciente no recuperó, pasó un año, todavía sigue con incontinencia. Es muy raro en el OLEP ahorita encontrar que después de un año el paciente persista con una incontinencia urinaria transitoria, pero ya en este punto ya sería definitiva, ¿ok? Sería definitiva. Entonces hablamos o del sling uretral o del esfínter urinario artificial. Ahorita no hay un estudio centrado, o al menos uno le traemos, que es más o menos reciente, sobre el uso o de qué propuesta
podemos aplicar a estos pacientes que tienen esta incontinencia post-OLEP. La mayor parte de estos estudios se centran en que, evidentemente, el esfínter urinario artificial es el mejor que hay, porque primero la durabilidad para pacientes que tienen incontinencia moderada o severa, lo enaltecen en toda esta, en este recorrido del producto del paciente, de tener la satisfacción de que, bueno, ya no tiene alguna fuga, aunque eso va a depender, ¿no? Igualito, en el 2019, en este estudio corroboraron que el uso del sling no es hay un riesgo mayor de ameritar intervención a diferencia del esfínter urinario. Pero ojo, estos estudios incluyen prostatectomías rectales, adenomectomías abiertas, RTU y OLEPs, no solo de OLEP. Sin embargo, en este sí incluyeron el OLEP, que fue el 2020. De 610 pacientes que realizaron OLEP, y 3 persistían con incontinencia posterior a los 6 meses. ¿Qué hicieron con ellos? Bueno, la terapia que hayamos visto, la rehabilitación de piso pélvico, en ellos fallaron. Entonces, ¿qué realizaron? Ellos tenían pre-sling 2 a 5 compresas al día en cuanto al uso, y posterior a ellas 0 compresas al día. Entonces a ellos les resultó el sling. Pero ¿por qué el sling les resultó a ellos? Porque hay una selección de pacientes. No siempre va a ser el ganador, claro, el esfínter urinario artificial, sino que los que nos enseña estos estudios, y lo que quería resaltar en esta lámina, es que, bueno, el sling bien indicado también puede traer sus beneficios. Ya para terminar, esta es una tabla de resumen de evidencia de los factores que contribuyen a la aparición de la continencia urinaria en el OLEP. Tenemos los preoperatorios, los transoperatorios, los postoperatorios, acorde a todo lo que hemos visto hasta ahora en esta charla con sus niveles de evidencia. Estoy a la orden para pasárselo si así lo desean. ¿Ok? Y aquí les traemos también lo que es visualmente un semáforo de riesgo cuando pase la lámina, que podemos ver qué pacientes podemos tener la predicción de tener la incontinencia urinaria, como hemos venido hablando. Bueno, quería ya terminar, pero por alguna razón no pasa la lámina. Bueno, en este punto lo que quería era ya agradecer la curva de aprendizaje. Mi mentor actualmente, el doctor Germán Cruz, siempre ha establecido que lo más importante de todo es tener el conocimiento para saber aplicarlo en nuestra vida diaria. Entonces, nadie llega solo a la excelencia, sino detrás de cada enucleación precisa hay una lección compartida y un mentor que creyó en el proceso. También quería agradecerle a mis compañeros del universitario por hacer también posible que toda esta curva de aprendizaje se dé en nuestro hospital. Bueno, muchas gracias. Que es demasiado largo. Ok, buenas tardes a todos. Muy complacida de ser nuevamente invitada por el doctor Víctor Gómez a dar pequeña discusión de los casos, de los artículos nuevos. Nosotros el día de hoy, como ya la doctora Ámbar habló bastante acerca de la OLEP y qué repercusiones hay en cuanto a lo que sería la mecánica del mismo componente del mecanismo, de la trigonometría. Voy a profundizar un poco más en estos dos estudios que traigo. En general, vamos a hablar de la OLEP, una visión del futuro. Mi nombre es Vanessa Buquet y bueno, inicia estos dos artículos que traigo. El primer artículo es que, no se pasa realmente, sí.
La laptop. No, ella dijo que... No, no, no es esta. Es aquella. No importa. Ok. El primer artículo nos habla de ¿influye la experiencia del cirujano en el tiempo quirúrgico, los efectos adversos y los resultados de la continencia en la lucración prostática con láser Holmium? Y se hizo una revisión de más o menos 100 casos, 1000 casos. No pasa. Ajá, ya. Vamos a hablar un poco de lo que ya se ha hablado bastante. La enucleación prostática no es un procedimiento nuevo. Este procedimiento viene a partir de 1989, donde se inician las primeras enucleaciones prostáticas, bien sea con cualquier tipo de energía láser. Y a lo largo de los años han habido picos de auge donde ha sido una técnica novedosa que se ha estado introduciendo poco a poco. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Investigar la relación entre la experiencia de quirúrgica acumulada y los parámetros clínicos, el tiempo de la enucleación prostática y el tiempo de operación, los eventos adversos y las complicaciones de esta práctica quirúrgica y los resultados de la función miccional. Luego acá. ¿Cuál es la metodología? Ellos implementaron una metodología de estudio retrospectivo multicéntrico en 5 hospitales de Hyōgo, Japón. Se utilizaron o se incluyeron 49 cirujanos, de los cuales excluyeron 2. O sea, eran 41 especialistas que se encontraban en estos centros. Sin embargo, solamente 39 pudieron ser incluidos en un periodo de tiempo desde el 2006 hasta el 2016. Los casos analizados fueron 1113 casos, o sea, una casuística bastante importante. Efecto en el tiempo quirúrgico. Ellos clasifican la experiencia quirúrgica del cirujano en número de casos, de 1 a 5 casos, de 11 a 20 casos, de 21 a 30 casos. Y también tienen otra clasificación que va de estos de 31 casos a 50, de 50 hasta 100 y de 101 en adelante. Esto nos va a em, cubrir un poco las expectativas si la experiencia del cirujano realmente nos va a dar menor tiempo o menor tasa de complicaciones en los casos. Aquí, por lo que vemos, tenemos que el tiempo de nucleación por experiencia del cirujano de 1 a 5 casos toma aproximadamente 120 minutos. De 11 a 20 casos toma aproximadamente 100 minutos y de 21 a 30 casos toma alrededor de 85 minutos, siendo aquellos cirujanos con más de 100 casos con una menor tiempo de nucleación prostática con 61 minutos. En este trabajo se habla de que hay un umbral de 20 casos, es decir, aquellos cirujanos que lleven más de 20 casos tienen un poco mayor experiencia y es a partir de allí que se hace una distinción entre un cirujano con experiencia y el que no. El cirujano realmente debe alcanzar mayor a 100 casos para em, tener una curva de aprendizaje bastante amplia. ¿Qué es lo que nos habla el trabajo también? Nos habla de que esta curva quizás es muy amplia o el proceso mediante podemos captar o en estos hospitales se pudieron captar esos pacientes y llevarlos a mesa operatoria fue un poco difícil y algunos hospitales tendieron a dejar el procedimiento a un lado. Sin embargo, como ya venimos hablando, es un procedimiento novedoso y a pesar de que todavía las guías no lo ponen como una primera opción, está allí y está como opción terapéutica en casi todos los volúmenes prostáticos. Hay una, em, estos 20 casos son significativos y tienen una afectación drástica sobre los resultados, una mejora del tiempo quirúrgico, mejor tiempo de nucleación y mejor probabilidad de no presentar posteriormente incontinencia urinaria. Reducción o tasa de la incontinencia urinaria postoperatoria. Vemos que
40% de los pacientes presentan una incontinencia urinaria transitoria, o es lo que describe la mayoría de los estudios. Sin embargo, acá tenemos, en dependencia de los casos, en un 25,5% de aquellos cirujanos que solamente han experimentado de 1 a 5 casos, de 11 a 20 casos, un 15,2%, de 21 a 30 casos, un 7,7%, y aquellos cirujanos que llevan mayor a 101 casos, casi un 5%. Es decir, mucho menos de lo que nos habla la tasa global, que es un 40%. ¿Cuáles fueron los parámetros independientes de lo que sería la experiencia del cirujano? Es decir, que no estuvieron em, en correlación con lo que es la experiencia o los casos que lleva el cirujano. Es la morcelación, porque el tiempo entre la morcelación estuvo bastante parecido o bastante estable entre todos los grupos. Los resultados del flujo máximo fueron buenos incluso en los cirujanos más novatos, es decir, los cirujanos con menos casos, y la tasa de complicaciones con infecciones urinarias. En estos tres casos se catalogan en el trabajo como parámetros independientes que no tienen que ver. Ojo, esto no es la ley, sin embargo, es lo que aplica en el trabajo. Porque ya vimos que la doctora Ámbar sí presentó otros trabajos comparativos que donde sí hay una mejoría del Qmax. Igualmente también lo habló el doctor Víctor, que sí hay una mejoría del flujo máximo a los 1, 2, 3, 12 y 24 meses. Riesgo en próstatas de gran tamaño. Se dice que a pesar de la experiencia del cirujano, em, a pesar de que lleve más de 100 casos, cuando es un volumen prostático, llega al nivel de un novato. Es decir, que sí hay complicaciones en una próstata de gran tamaño, que es lo que también vamos a hablar un poco en la trigonometría, que además del tamaño prostático, también incluye lo que sería el tamaño del esfínter. Aquí hay, como ya les expliqué, un estado significativo en tres de las variables, que son el tiempo operatorio total, el tiempo de enucleación y la incontinencia, dejando a un lado o como factores independientes el tiempo de morcelación y el volumen de resecado, que es un poco más de lo que ya veníamos hablando. ¿Cuáles son las estrategias de formación? Mentoría, necesaria en los primeros 20 casos para asegurar la técnica apical. Recursos visuales, uso de películas quirúrgicas para entender el movimiento del resectoscopio y los criterios de selección. Evitar las próstatas de mayor de 100 gramos en aquellos cirujanos que van iniciando las curvas. Se supone que el cirujano con mayor casos es el más apto o más adecuado para meter a aquellos pacientes con una próstata de mayor a 100 gramos. ¿Cuáles son las conclusiones? La experiencia reduce el tiempo de cirugía y mejora la continencia, pero no afecta la eficacia de la desobstrucción, según este estudio. El sistema educativo de la OLEP debe contemplar al menos 20 casos supervisados para alcanzar la meseta de seguridad, para catalogar al cirujano como un buen operador. Y un enfoque en el ápice prostático es la técnica clave para reducir la incontinencia. De esto se ha hablado bastante porque se aboga más por la técnica de incisión apical o comienzo de la técnica por la incisión apical que por las otras técnicas, y lo que da una buena ventaja para evitar la incontinencia urinaria. Aquí llegamos un poco a la parte de más lo que sería la mecánica para el mecanismo de la incontinencia urinaria. También lo estuvo hablando la doctora Ámbar, que es la aplicación de la trigonometría para dilucidar el mecanismo de la incontinencia posterior a OLEP. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es lo que causará la incontinencia urinaria? O simplemente lo asociamos a lesión en el esfínter. Pues este trabajo da otra ventana, otra opción de lo que es el mecanismo de cómo se produce la incontinencia urinaria. Es decir, ya no estamos hablando de que solamente es por lesiones del esfínter, sino que hay unos mecanismos y hay unas mediciones trigonométricas que nos dan la visión de que sí hay
otra causa de lo que es el daño del esfínter. Esta nueva hipótesis, mucho más allá del estiramiento, se dice que a mayor fuerza que se ejerce sobre el esfínter, mayor estiramiento se produce en él. Esta es una propuesta que hace la Universidad de Alemania, donde ellos expusieron este trabajo en el 2025, cuya propuesta fue que las fuerzas radiales externas ejercidas durante un tiempo bastante prolongado causan una sobredilatación que daña temporalmente el tono del esfínter, el tono esfinteriano. Entonces, ellos se basan en una metodología de 4 ítems. Por una parte, tenemos la observación intraoperatoria, donde ellos hacen una medición de ángulos del resectoscopio. Esta medición tiene que estar entre 0 y 82 grados. En imágenes, ellos se apoyan con imágenes externas y fluoroscopia mediante la cirugía. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Ellos hacen una medición, como podemos ver en la imagen que no... Ellos hacen una medición de lo que sería desde el veno montanum hasta el límite de lo que sería la mucosa vesical con el tejido prostático. Ellos hacen esta medición previo a la cirugía utilizando como referencia unas grapas para luego hacer la imagen a través del fluoroscopio. Estas grapas se van a mantener allí. ¿Y qué es lo que hacen en medio de la cirugía? Ellos, cuando el cirujano está angulando, van tomando las mediciones y estas mediciones ellos las utilizan luego, posteriormente, para introducirlo en un cálculo, haciendo un cálculo trigonométrico donde podemos observar este modelo matemático que nos habla de la longitud de la uretra, el ángulo del resectoscopio y del diámetro. Entonces, a partir de ello es que ellos hacen estas validaciones. También tenemos como otro ítem lo que sería la utilización de la resonancia magnética para lograr un cálculo del tamaño ya voy, de la uretra. Entonces, la anatomía individualizada, es decir, a cada paciente le hacen una resonancia magnética donde va a permitir medir la longitud de la misma. Esto nos va a dar entonces otro de los factores que nos dan en la fórmula de la trigonometría que nos da. Y un poco hablando de lo que es la mecánica de la dilatación, que es el otro ítem, sería el cuarto ítem para finalizar estos 4 objetivos de los que ellos exponen, es el efecto palanca. Este efecto palanca no es más de la fricción o el mecanismo que hace el resectoscopio en la mucosa del esfínter. El esfínter es lo que nos va a dar a nosotros el efecto de punto de fulcro, que es decir, el punto base, y este punto base nos va a dar una elongación. Este estiramiento es normal, dependiendo del tiempo que se utilice. Ellos hablan de un tiempo aproximado de 0 a 12 segundos por cada movilización del resectoscopio para que no se produzca el estiramiento que es de lo que habla el mecanismo. Entonces, tenemos una angulación de 50 grados en una uretra de 20 milímetros que dilata el tejido hasta unos 37 milímetros. Imagínense que esto se propague, que duremos un buen rato en una posición de más de 50 grados, con una uretra de más de 20 milímetros y que esto sea la repercusión de lo que nosotros en un futuro tengamos como una incontinencia urinaria. Entonces es por ello que no tanto la descripción de la técnica, sino cómo nosotros nos comportamos con el aparato y qué tan amables somos con el esfínter cuando estamos operando. Entonces de eso se trata un poco el trabajo, de la mecánica que nosotros ejercemos para que esa mucosa o para que ese esfínter no se dañe.
Ya les había comentado lo de la resonancia magnética y tenemos cuáles son las ventajas del OLED, porque estamos hablando de puntos contra en cuanto a la técnica. Sin embargo, la OLED tiene muchas ventajas, como el éxito independientemente del tamaño prostático, la edad del paciente. Puede ser un paciente añoso que pueda ser llevado a quirófano, como ya todos sabemos, es una de las ventajas. La presencia de la vejiga hipotónica preoperatoria, un menor riesgo de sangrado postquirúrgico, una menor estancia intrahospitalaria y lo que nos llama bastante la atención, un retiro temprano de la sonda. ¿Ok? Estas son las ventajas mucho más estudiadas acerca de la OLED. ¿Cuál es la historia natural de la incontinencia urinaria? Que nos habla un poco a favor de este trabajo. La naturaleza temporal de la incontinencia post-OLED es que al mes sean un 49% lo que tengamos de incontinencia urinaria. Sin embargo, a los 2 meses baja a un 15%, a los 3 meses baja a un 5% y ya a los 4 meses baja a un 2%. Es decir, lo que llamamos como la incontinencia urinaria transitoria. Esta se puede propagar hasta los 6 meses, incluso hay trabajos que lo propagan o lo prolongan, mejor dicho, hasta un año. Sin embargo, en nuestro medio es muy poco común ver un paciente de un año de evolución. Sí los hay, claro que sí, pero es muy poco probable ver un paciente de un año de evolución con una incontinencia urinaria post-OLED. ¿Cuáles son las implicaciones quirúrgicas? Como bien dije, hay que tener un control de la angulación. Los cirujanos deben evitar movimientos radiales extremos y especialmente en el ápice. La instrumentación, considerar el uso de resectoscopios de un menor calibre en uretras cortas para reducir este estiramiento. Esto lo hablan varias guías de cambiar el calibre del resectoscopio de calibres más amplios a calibres más pequeños. Y también nos aboga por la técnica de liberación apical temprana. Esto sí lo hablan varias guías, donde la liberación apical temprana nos va a dar un mejor control de lo que es la posterior incontinencia urinaria. ¿Cuál es la conclusión? En este trabajo directamente, o nosotros pensábamos que realmente la consecuencia o la causa, mejor dicho, del daño que tenía el esfínter era un daño o una lesión al mismo, una lesión directa. Sin embargo, no, este trabajo nos habla de que hay efectos mecánicos que sí pueden abogar en pro de lo que es la incontinencia urinaria y nosotros debemos estar pendientes de eso. Como buenos operadores tenemos que estar pendientes de lo que es una buena técnica operatoria para llevar al paciente a un mejor estado o una mejor condición física postoperatoria y evitar que tenga una incontinencia por mucho más tiempo que la transitoria o evitar que la tenga. Muchísimas gracias por su atención y bueno, ya ha culminado los trabajos del día de hoy. Gracias, Ámbar. Gracias, Vanessa. Ya voy a dar la pregunta y creo que vamos a aprovechar que está Josemar y mi eterna jefa. pa- y bueno, y María Beatriz, que son expertas urodinámicas, para hacerle... Claro. Bien, conclusiones simpáticas. Ámbar, estuvo buenísimo. Edad, volumen prostático, sondaje previo, son factores que van a afectar los resultados de continencia posterior. ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Los movimientos son importantes. El palanqueo, no sé, Germán, si la velocidad en que haces que se ejerce esa palanca, también crees, hay cirujanos que el palanqueo es muy rápido, hay otros que los movimientos son más lentos, no sé, quizás pudiera ser otro tema de evaluación y los equipos más pequeños. Pero sigue quedando duda y quiero preguntarles esto, aprovechar que están las expertas aquí en urodinamia. A todos le hacemos urodinamia pretratamiento. No,
¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, eso era parte de mi tanda de preguntas y comentarios. Em, la urodinámica se justifica en casos muy puntuales, cuando lo que queremos es darle al paciente la probabilidad de evitar que por la condición prostática o vesical el procedimiento no vaya a ser todo lo eficiente que se espera. Voy a explicarme con un ejemplo. No es lo mismo, es decir, estas cirugías se están haciendo para próstatas de alto volumen, medianas a grandes, ¿ok? Aunque, como tú bien dijiste, está para próstatas de cualquier tamaño. Pero evidentemente en la presentación de Ámbar, y me gustó muchísimo ese trabajo al final, donde próstatas pequeñas y la zona de transición, la zona donde está el adenoma, que no necesariamente es toda la próstata, tienen un impacto en So- cómo se va a desarrollar esa continencia posteriormente. Y eso lo vemos no solo para JOLEP, lo vemos también en resecciones transuretrales de próstata, lo vemos también en las adenomectomías prostáticas por la técnica X que sea. Y al final de lo que se trata es de que el paciente tenga un procedimiento quirúrgico que le permita mejorar sus tasas de continencia, porque eso es lo que él espera, o mejorar su forma de orinar, para no decir tasas de continencia, eso es lo que el paciente espera. Entonces, próstatas muy pequeñas, probablemente sí, al igual que en cualquier otro procedimiento desobstructivo de la próstata, sería anticipable hacer un estudio urodinámico. Porque si el paciente está sintomático, muy sintomático, con próstatas muy pequeñas, yo no le puedo echar el muerto a que seguramente es la parte obstructiva de la próstata, sino que tengo que descartar o estar segura que la vejiga está funcionando bien, que no hay un componente de hipocontractibilidad del detrusor por alguna u otra razón. Siempre pensamos que pacientes largamente obstructivos pueden tener en el devenir del tiempo un compromiso de la contractibilidad, pero también la edad, se nos olvida muchísimo la edad de los pacientes. Y los pacientes después de los 70 años tienen cambios estructurales en el detrusor que pueden llevar a detrusor hipocontráctil y luego lo que el paciente espera. Bueno, orino, pero no vacío completo o mi chorro no es todo lo bueno que yo espero. Eh, y en ese mismo escenario están yo diría que no solo es el volumen, sino la morfología de la glándula prostática, porque hay próstatas que probablemente sean de 40, 50 gramos, pero tienen un tremendo lóbulo medio, que es lo que está obstruyendo y causando tantos síntomas. Segundo, el paciente que tiene urgencia previa. Y eso es muy fácil de diagnosticar clínicamente, no necesariamente tiene que tener un estudio para hacer el diagnóstico, pero ese paciente posiblemente no va a evolucionar tan bien después de la resección, no porque no esté desobstruido, sino porque el paciente va a tener un componente de urgencia que por ahí lo mencionaron que estaba, recuérdame, más o menos 20 y pico por ciento. Y esa urgencia es lo que le incomoda al paciente y el paciente al final eh, se va a sentir igual que no fue todo lo suficiente que yo quería. Y Ámbar dijo algo que a mí me pareció muy importante terminando la presentación y es el, el paciente, la expectativa que tiene el paciente, conocer el procedimiento, saber qué me van a hacer, qué riesgos puedo tener. Por fortuna los números muestran que los resultados son muy favorables y yo espero que después de todo, ¿cuántas enucleaciones promedio se han hecho hasta el sol de hoy? ¿Hace cuánto tiempo se comenzaron a hacer enucleaciones? Aquí en, Germán empezó hace 2 años y medio. Nosotros entonces, empezamos 2 años luego. Ay, cuentos de cuentos. Hay una foto buenísima de Germán en Lídice con un palito diciéndonos por aquí. Yo creo que ninguno sabía por dónde nos teníamos que meter. pero Aquí así y terminamos un domingo metiendo una próstata de 150 gramos, que el eco nos decía 60, y empezamos y al final terminamos resecando, pues no sabemos dónde estamos parados. y todas estas cositas ayudan a decir Perdón, también, pero ajá, hoy día ya no, Germán las hace que en con un ojo una cerrado, hora, una hora y claro.
Claro, y de pronto vale la pena, de pronto también vale la pena comparar cómo me fue con las primeras 50, con las siguientes 50 y cómo me va con las próximas 50 o 100, próximas que vayas a realizar, ¿no? Y llegará un momento en que no se cuenten, porque ya, pues, es una más de tantas miles que llevan. Hay un trabajo que presentaste con 1000 casos, bueno, bueno, ok, no, otras cosas. Entonces, estudio hidrodinámico obligatorio o mandatorio como parte de la evaluación diagnóstica previa a todos los pacientes, no. Por volumen prostático. Sí, Ahora, ok, ya va. Eso es antes de cirugía, exacto. después de cirugía. Ah, después de Después de cirugía, cirugía, claro. ¿cuándo hacemos cuándo dicen ustedes, este paciente hay que hacerle estudio hidrodinámico, este paciente no le hago estudio hidrodinámico, sencillamente trato síntomas? Porque siempre surge la pregunta, ¿trato síntomas o trato un estudio hidrodinámico? Y ya tú mismo te diste la respuesta. ¿Ah? Y ya tú mismo te diste y me ¿Cuál es diste la o a todos respuesta? nosotros. Lo ideal en el mismo interrogatorio posterior a la cirugía, primero hay que dejar también que pase un tiempo, ¿no? Pero vamos a suponer que vimos al paciente al cabo de 2 meses, 3 meses. Hay trabajos reportados que hasta 6 meses todavía tienen incontinencia. Ujú. Entonces, ajá, y si el señor está en el 2%, para él es el 100%, Entonces, para mí es el 100%, pero realmente no lo es. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Tratemos el síntoma, veamos cuál síntoma es el que más prevalece. ¿Por qué está ocurriendo esa incontinencia? Esa incontinencia tiene un goteo, sí, pero tiene un factor de urgencia asociado. ¿Puedo hacer terapia? Y luego ahí viene también el factor edad. Terapia depende del paciente. Si yo tengo un paciente de 75 años que está deterioradito, como muchos pacientes hospitalarios, o sea, yo siento que una cosa es el paciente hospitalario que tiene no meses, años con una sonda hasta que finalmente lo operan. No es el mismo paciente que tiene 2, 3 meses con una sonda máximo de un privado. O sea, de pronto los escenarios también son un poco diferentes. ¿Cómo está el paciente físicamente? No es lo mismo un paciente flaquito enclenque con un musculito tan flaquito como ese que un paciente que de pronto está bien, bien nutrido. Creo que inicialmente hay que pensar es en mejorar las condiciones del paciente, tratar sus síntomas, mejorarle, bajarle su ansiedad, tratar la incontinencia de esfuerzo, y ahí podremos hablar horas de las diferentes estrategias. Si es necesario, la duloxetina la mencionaste, también hay que saber cómo mandar la duloxetina. Y no es lo único que existe. Antes de que surgiera la duloxetina, acá se usaba para próstata, incontinencia post-prostatectomía radical, amitriptilina, tofranil, y son medicamentos que tienen mucho. buen perfil de acción, pero tienen algunos efectos que también hay que saber vendérselos al paciente. Em, Así que estudio aerodinámico, pues yo diría que si la incontinencia es persistente o es una incontinencia con algún factor asociado de riesgo, ejemplo, el paciente no está vaciando bien la vejiga, no voy a esperar 6 meses porque eso va a seguir. El paciente tiene una urgencia y no está respondiendo a tratamiento, o hay algo en la clínica del paciente que dice, esta no es una simple incontinencia urinaria post procedimiento. Eso sería mi observación. José, ¿complementas con algo? No, creo que sería más de lo que ya ha comentado la doctora Banda. Em, los escenarios, por supuesto, hospital no es lo mismo que en privado. Paciente con retención urinaria crónica, uso de sonda crónica, no va a ser el mismo paciente con una sonda en menor tiempo, pero son muchos factores y a veces no es fácil dilucidar porque una cosa es la expectativa que tiene el paciente. Entonces, yo he tenido pacientes posoperados de Jolé haciendo estudios porque el paciente se queja de incontinencia urinaria y son remitidos y me llegan y yo les hago la evaluación urodinámica y no tienen nada de pérdida urinaria al esfuerzo con presiones importantes. Una pregunta. Incontinencia de fuerza. El, el, Después, el diario miccional tiene algún valor para ayudar a determinar. O sea, que el paciente establezca, porque hay mucha confusión del propio paciente, se me sale la orina, claro, pero no hay incontinencia. obviamente tienes que, primero hay que saberle explicar en qué consiste el diario y
y uno tiene que tener la pericia de interrogar bajo qué circunstancias se le sale la orina al paciente. Puede haber una incontinencia de esfuerzo, pero leve, y el paciente solo la refiere en situaciones muy puntuales, cuando se incorpora o hace cambios posturales. Entonces tú obviamente tienes que encaminar la orientación del paciente, qué medidas tiene que hacer, hacer un poco de contracción, un ejercicio que en el momento de que vaya a hacer un cambio postural, ir poco a poco haciendo modificaciones en el postoperatorio, que por lo menos es lo que puedo ver yo, o lo que puede ver la doctora, o lo que hacemos urodinamia, ver qué es lo que tiene, tratar los síntomas y, como dice la doctora, si después de eso no mejora, a pesar de todas estas recomendaciones bien dadas, según lo que el paciente refiera, urgencia o esfuerzo, va a la evaluación urodinámica. Cuando yo me formé durante el fellow, más que hacer estudios por volumen prostático antes de operarse, la conducta era hacer la evaluación urodinámica según el IPCS del paciente. Pacientes con IPCS moderado era como que un backup que tenías tú para decir, mira, o sea, estás obstruido porque lo sé y se lo he repetido a los muchachos en los clubes de revistas. La urodinamia no te va a decir si tienes que operar un paciente, para eso tienes un eco, tienes una uroflujometría libre con medición de residuos, haces una citoscopia y ves que el paciente está obstruido y lo operas, ¿no? Pero la enseñanza que yo me llevé es que en los casos ya con síntomas severos y que tienen mucho tiempo de evolución con esos síntomas, tienes que ver cómo está ese músculo, porque tienes que ser realista y decirle al paciente, te voy a desobstruir porque obviamente puede empeorar tu situación, pero puedes quedar con cierta sintomatología posterior, ya sea irritativa o probablemente obstructiva porque no tienes un músculo detrusor que sea contráctil. Pero lo que yo he visto es los estudios que me refieren a mí, o sea, porque no voy a decir que son, los operé yo y yo misma me pagué y me di el vuelto, pero los que me llegan a mí, que ahorita puedo recordar los últimos 3, los pacientes no tenían incontinencia y se quejaban de incontinencia. Entonces, la expectativa del paciente de cómo va a quedar es importante porque de repente el paciente usaba unos pads y tenía una cantidad de pads previa y ya después no tenía, o si acaso moja una gotita en el interior, pero esa gotita en el interior para el paciente es todo. Y tú dices, bueno, pero ¿cuánto usabas antes? No, pero es que antes me ponía 2 toallas o 2 pañales de hombre y ahora ya no. Entonces, eso hay que verlo. La expectativa del paciente, para el paciente que moja una gota puede ser importante y hay otro que dice, no, estoy mejor, estoy buenísima, no me importa pasar de 2 pañales a un protector. Entonces, son muchos factores que son a considerar, eh, pero yo creo que hay que ponerle lupa a los pacientes que sean remitidos después de una operación para nosotros hacer una evaluación urodinámica, porque no deja de ser un estudio invasivo y bueno, tiene que mandarse con lupa, no a cualquiera, creo yo. No sé si la doctora que tiene mucho más tiempo. Ay, perdón. Creo que también el valor del IPSS está en que no solo miras el número final, sino también, ya va, ese número está a expensas de cuáles síntomas, de almacenamiento o de vaciamiento. Y ahí es donde el consejo previo del que quien vaya a operar al paciente puede hablar de expectativas realistas. Claro, tenemos muchas herramientas para evaluar si está obstruido o no está obstruido, pero no todas las obstrucciones repercuten en el paciente de la misma manera. Y lo que el paciente quiere estar seguro es que, ajá, yo me voy a operar, pero ¿cómo voy a quedar yo después? Y nosotros hemos visto, y nos pasó mucho con prostatectomías radicales. Claro, el paciente orina un chorrazo tremendo, Pero sobre acá. pero tiene goteo. Y eso es peor que todo lo demás. Porque que tenga disfunción eréctil, claro, también afecta, es un ejemplo, pero no, porque pensé decirlo de otra manera, pero eso no es todo el tiempo, pero la incontinencia sí. Y aquella, él sabe cómo manejar su situación, la incontinencia no la puede controlar, no, o sea, no puedes evitar que ocurra y ponerte pañal, bueno, o toalla. Entonces, ahorita está con esta técnica. Yo creo que el Jolep yo sí, y creo que yo no lo hago, obviamente, pero vi la charla del doctor Tiago en el Congreso, o sea, yo he leído algo sobre esto porque uno quiere leerlo desde la perspectiva de quien hace la parte funcional, ¿no? Y creo que hay mucho espacio para
esta es una técnica diferente. Me asomé en las primeras que estaban haciendo en el servicio y las había visto con Teo, cuando Teo comenzó a hacerlas. Em, y creo que también esa disección en la parte anterior tiene mucho que ver, ¿no? Cuando se trabaja RTU, pues ahí ni nada que ver, un poquito al final, Ujú. pero aquí es distinto. Entonces, también tenemos que pensar, quienes hacemos la parte funcional, ok, ya va, ¿cómo va a quedar ese negocio después que sacaron esa próstata, ese adenoma, ¿no? Germán, Johanna, Al comenta. al final, solo quiero hacer unos comentarios, pero es más con propósito educativo como hay residentes aquí. Claro. No, Ya por nos tenemos Zoom que nos ir, quedan 5 perdón. minutos. Perdón. Ya creo que No, no. menos. Nos Para el desconectamos, pero Zoom. podemos seguir nosotros, sí, Ok. porque estamos Saludos. transmitiendo fuera. Saludos a todos. Germán, comentario final, conclusión, recomendación. Tú de los que estamos acá, eres el que más tiene enucleaciones. Bueno, creo que una vez en una reunión, no sé si fue aquí o no recuerdo dónde fue, que vino Teo, yo hice el comentario, acá fue, ¿no? Le hice el comentario que qué es lo que aplico yo. Es a todo el paciente le vendo que va a quedar incontinente transitorio, ¿sí? Y al principio yo lo hacía con miedo, o sea, con miedo a que, pero el paciente se va a ir, no va a querer operarse, qué sé yo. Pero no, el paciente lo acepta. O sea, le explico por qué, cómo se va a recuperar y todas esas cosas. Y el paciente, bueno, lo acepta y están ansiedad prácticamente cero. Entonces, no te están llamando a cada rato, se me sale la orina o se me sale un chorrito, porque ya saben qué es lo que viene. Eso es como el paciente que llega a la emergencia con un dolor de cólico nefrítico de primera vez, él siente que se va a morir. Cuando ya tú le explicas qué es lo que tiene, se le baja la ansiedad, el dolor disminuye en teoría, porque ya sabe qué es lo que tiene. Entonces, lo mismo pasa con el paciente en enucleación. Al conocer todas estas cosas, pues se van tranquilos, saben que se tienen que poner un pad o alguna cosa, más bien se asombran cuando dicen, doctor, pero mira, usted me dijo que yo me iba a orinar y yo no me estoy orinando. Ah, pero perfecto, buenísimo. Sí influye, por supuesto, una de las cosas en la tabla final, como recomendación, nosotros que tenemos enucleaciones en el servicio para los residentes, pongan a esos pacientes a hacer ejercicio previamente. El único de los trabajos con un nivel de evidencia alto y un grado de recomendación bueno es los ejercicios preoperatorios. Entonces ahora todos van con Kegel desde que los veo en la consulta, de una vez, empieza a hacer Kegel, 2, 3 semanas, no sé, lo que tarde en operarlo. Ideal, como decía Banda, 4 semanas a 5 semanas. Claro, no le pongo esta broma de los 120, porque no, o sea, van a llegar como, oh, o sea, eh, ok, entonces hay que aumentarse. Ok. Y